Pues buenas noches a todos, bienvenidos. Esta es nuestra sesión número 50. Como su nombre lo indica, se trata de hacer un foro del controvertido tema de la revocación de mandato. Y contamos con la presencia de un experto en el tema, que es José María Alcocer. Él no es de lasallista, pero nos lo recomendó un buen colega lasallista que ya estuvo con nosotros, que es el doctor Salvador Nava, que nos estuvo ahí dando algunas explicaciones. Es especialista en temas, pues del INE, en temas electorales. Entonces, José María, Chema, muchas gracias por acompañarnos. La idea es que, pues, con esta información que nos va a proporcionar Chema, tomemos todas nuestras decisiones, cada quien lo que más crea, lo que más convenga. No se trata de hacer discusión, pero sí hacer preguntas. Si estás de acuerdo, Chema, que te hagamos preguntas y todo. El chiste Claro. es estar bien informados, ¿no? Y bueno, pues ya que cada quien saque sus conclusiones. Pero pues Claro. gracias por tu tiempo y pues bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación y desde luego la idea es que cualquier duda que surja, cualquier pregunta, no duden en preguntar y que, digamos, se fomente el diálogo, ¿no? Para resolver todas las dudas que tengan. Voy a compartir una pequeña presentación. Creo que no me está permitiendo, dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir. A ver, ahí ya debes de poder ahí. Sí, ya me dejó. Ok. Entonces, es una presentación muy simple. La verdad, no quise que fuera muy pues rebuscada o muy extensa, ¿no? Para concentrarme más en lo que digo que en estar aquí pasando las diapositivas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, comenzamos ya sin mayor preámbulo. Ay, sí, eso es un tema muy polémico. Los últimos meses ha estado muy en boca de todos, muy en boga. Periodistas, políticos de todos lados, ¿no? Del poder ejecutivo, del poder legislativo, politólogos en medios de comunicación y por supuesto en redes sociales, que todos somos expertos en absolutamente todos los temas, ¿no? Donde nos encanta opinar en redes sociales y me incluyo luego de temas que pues la verdad no tenemos mayor conocimiento, pero bueno, también de eso se tratan las redes sociales, ¿no? De exponenciar la libertad de expresión y generar todo este diálogo ciudadano. Y bueno, es la realidad que nos toca vivir y hay que adaptarnos, ¿no? Sin embargo, pues a mí me encanta la idea de que personas como ustedes, pues, digamos, fomenten estos foros para estar aún mejor informados, ¿no? Desde el punto de vista técnico al menos, ¿no? Porque hay conclusiones personales que se pueden sacar sencillamente porque pues, vivimos en el país, porque vemos las noticias, porque vemos cómo va la administración pública actual, etcétera. Sin embargo, las partes técnicas pues, no tienen por qué saberla toda la ciudadanía, ¿no? La verdad son cuestiones muy complejas, ¿no? De derecho electoral, administrativo, constitucional, temas teóricos de la democracia, etcétera, que pues, sí somos bichos raros los que nos metemos duro a estos temas, ¿no? Entonces, con mucho gusto, pues yo les comparto reflexiones, obviamente neutrales, ¿no? Seré neutro, cuáles son los argumentos a favor, cuáles son los argumentos en contra, cuál es mi opinión muy personal, ¿no? Pero como bien comentaron, la idea es que cada quien se forme su opinión y tome la decisión que más le convenza, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar por aclarar o por precisar que en toda democracia representativa, digamos que es la mayoría del mundo, ¿no? Hoy en día, sigue habiendo algunas excepciones, pero creo que la tendencia en todas las sociedades actuales es establecer, ¿no? Y consolidar democracias representativas, en algunos lugares con mayor éxito que en otros, desde luego, ¿no? Pero sí hay una distinción fundamental que quiero dejar clara, porque la revocación de mandato es una figura, ¿no? de democracia semidirecta que desde mi punto de vista viene tropicalizada en los sistemas presidencialistas, tomando prestadas algunas figuras de los sistemas parlamentarios. ¿A qué me refiero con esto? Muy brevemente, los sistemas parlamentarios pues hoy en día pululan en Europa, ¿no? Y los sistemas presidencialistas en América Latina. Nosotros somos presidencialistas gracias a la herencia de Estados Unidos, que les copiamos su sistema, ¿no? En donde el titular del Poder Ejecutivo tiene una cantidad de facultades pues exorbitantes, incluso algunas facultades
metaconstitucionales, dicen por ahí, es decir, toma muchísimas decisiones, ¿no? Es una figura que ejerce un poder muy importante. En cambio, en Europa, en la mayoría de los países europeos, no todos, pero sí la mayoría, utilizan sistemas parlamentarios, en donde las decisiones son más colegiadas, en donde esta famosa frase española de conforman o van formando gobierno porque tienen que hacerse concesiones recíprocas entre distintas fuerzas políticas, ¿no? Entonces, el Parlamento es el centro del poder político en Europa y en nuestro caso y en toda América Latina, el centro del poder político pues es la figura del presidente, ¿no? Esta figura un poco incluso mesiánica, ¿no? Como decía Octavio Paz, en nuestro caso nos encantan los tlatoanos, ¿no? Entonces, hay dos figuras en los sistemas parlamentarios que se llaman moción de censura o voto de confianza, que son, me parece a mí, el origen histórico de las revocaciones de mandato. Y digo esto porque ambas figuras, ¿no? O las tres, moción de censura, voto de confianza y revocación de mandato, se trata de un ejercicio democrático mediante el cual se decide si un gobernante va a continuar o no ejerciendo un cargo de elección popular o de elección democrática, ¿no? De índole democrático. La diferencia rápidamente entre moción de censura y voto de confianza es quién propone, ¿no? O quién solicita que se lleve a cabo el ejercicio. La moción de censura en los sistemas parlamentarios lo presentan las fuerzas políticas antagónicas, es decir, una mayoría, a veces simple, a veces calificada, de los miembros del Parlamento, en donde le dicen al primer ministro, oye, ¿sabes qué? Ya no nos parece, o no nos parece del todo, no nos convence del todo la manera en que has dirigido al país, al gobierno, de manera que estamos haciendo una moción para censurarte. Es decir, va a haber una votación y si así se decide, pues te quitamos, ¿no? Como primer ministro, ¿no? Dejas de ejercer como primer ministro. El voto de confianza es por el contrario, es el primer ministro quien propone esa votación, ¿no? En algunas crisis de representación política o crisis de cualquier índole, sociales, económica, etcétera, han sido los primeros ministros quienes, buscando una especie de legitimidad democrática, proponen, es decir, se acercan con el resto de los miembros del Parlamento y proponen este voto de confianza, que en general o en esencia funciona exactamente igual, la única diferencia es quién inicia el procedimiento. O sea, ¿son el resto de los parlamentarios para quitar al primer ministro o es el primer ministro para decirle, ¿saben qué? Yo necesito su voto de confianza y si no me lo dan, pues yo me voy, digamos, o sea, yo renuncio. Entonces, de ahí el origen democrático histórico, digamos, de una figura como la revocación de mandato. Pero hay diferencias importantes. ¿Por qué? Y es lo que quiero reflejar en esta lámina, ¿no? En estas figuras parlamentarias que les estoy comentando, solo votan los miembros del Parlamento. Y los parlamentos en Europa no suelen ser muy grandes. Es decir, en México tenemos 500 diputados y 128 senadores. Entonces, una cantidad de legisladores federales incontable, ¿no? En Europa los parlamentos no suelen ser así de grandes, ¿no? Quizá hay algunos parlamentos de 30, 50 personas, quizás 100 exagerado, ¿no? También son países pequeños, también son poblaciones pequeñas, es decir, se entiende. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar es que en cambio, en la revocación de mandato, pues vota toda la ciudadanía, ¿no? En la revocación de mandato tú pides, oye, toda la ciudadanía salga a votar para decidir si me voy. El si me quedo me lo voy a ahorrar porque así no funciona la revocación de mandato, para decidir si me voy ahorita o me quedo a terminar, digamos, mi periodo constitucional, no quedarme a seguir gobernando como algunos quieren hacernos creer en estos momentos, ¿no? O sea, más allá del periodo constitucional para el que fue electo. En cambio, en los parlamentos pues votan mucho menos personas, ¿no? En las revocaciones de mandato estamos hablando de que se necesitan millones y millones y millones de votos, sobre todo en países latinos sobrepoblados como lo es México, y en los sistemas parlamentarios, en estas figuras de moción, censura y voto de confianza, se necesitan quizá 25, 30 votos, ¿no? Entonces, no necesitamos ser expertos en sociología o en antropología para darnos cuenta que es muchísimo más difícil poner de acuerdo a 30 o 35 millones de personas que poner de acuerdo a 35 personas, ¿no? Claramente esas 35 personas cuentan con digamos, ejercen la representación pública de quienes votaron por ellos. Es decir, algunos podrán decir, bueno, el sistema parlamentario pues pareciese más oligárquico, ¿no? Si nada más 30 personas, la élite, están votando, bueno,
es una crítica posible, pero no hay que olvidar que están ejerciendo el principio representativo, ¿no? Que es la esencia de cualquier sistema republicano, en el que, en teoría, por supuesto que tiene sus asegúnes, estos parlamentarios toman sus decisiones en representación de los votantes o del electorado que lo eligió mediante su voto directo. De tal forma que pareciera que en los sistemas presidencialistas esta es una figura como de democracia directa y en los sistemas parlamentarios es una figura de democracia indirecta. Eso a nivel teórico. A nivel práctico, como ya lo mencioné, pues es un ejercicio enorme en la revocación de mandato en los países latinoamericanos, donde son masas y masas las que salen a votar, rayando desde mi punto de vista muy personal en la demagogia, y en cambio en los sistemas parlamentarios creo yo que hay como un equilibrio más sano entre estas negociaciones políticas que se dan entre las distintas facciones parlamentarias. No sé si han tenido oportunidad alguna vez de escuchar o ver en la tele, en internet, donde sea alguna discusión parlamentaria europea. La verdad es que son mucho más duras. Es decir, en México estamos acostumbrados a mucho show en la Cámara de Diputados. Y está hablando el diputado y los demás están o dormidos o haciendo negocios o riéndose, no lo pelan, ¿no? En cambio, en Europa es una cosa impresionante cómo cuando se pone a hablar un parlamentario, tiene una presencia y comunica también que el resto del Parlamento está muy atento y lo está escuchando y realmente existe una deliberación democrática auténtica, ¿no? Entonces, ahí hay una primera distinción entre estos dos tipos de figuras, porque es innegable que en América Latina tratamos de tropicalizar estas dinámicas democráticas, pero se nos complica por los temas de sobrepoblación y por la manera en que funciona nuestro sistema presidencialista. No somos un sistema parlamentario como en Europa, por lo tanto en Europa es mucho más común que funcionen estas figuras. Es decir, en Europa es natural, es común y hay muchos casos de éxito, de mociones de censura y de votos de confianza, donde el primer ministro ya no funciona, te vas, o el primer ministro ve que ya no tiene el apoyo del Parlamento, pues yo me voy, ¿no? Entonces hay como una relación más sana, ¿no? Con el resto de las fuerzas políticas. Aquí el presidente, la figura del titular del Poder Ejecutivo, es tan poderoso, tan fuerte, tiene tantas facultades, que no necesita hacer estas concesiones recíprocas para gobernar. Tal vez sí para legislar con su bancada, ¿no? Pero no para gobernar, a diferencia del sistema parlamentario. De tal forma que estos ejercicios de revocación de mandato, pues pareciera que no implican un diálogo o un consenso, sino implican simplemente pues un manotazo de la mayoría, ¿no? Que es lo que sucede pues, en las elecciones en este y en muchos países latinoamericanos. Entonces, ya precisada esa diferencia, ¿no? Podemos entrar a analizar cuáles serían los pros y los contras de un ejercicio de revocación de mandato concretamente en México. Aquí esbocé algunos argumentos a favor, no significa que sean los únicos, por supuesto. De hecho, si a alguien por ahí se le ocurre alguno más o lo ha leído últimamente en cualquier columna de opinión en un periódico, etcétera, o cualquier video que andan circulando muchísimos por redes sociales, ¿no? Pero a mí me gusta como condensarlos, ¿no? Porque escuché muchísimos, pero para mí todos se resumen en estos tres, digamos, ¿no? El primero es que promueve la participación democrática directa, es decir, involucra al ciudadano en una decisión de alguna manera pública, ¿no? En una decisión de alguna manera trascendente, al menos en el plano teórico, para el gobierno de su país, ¿no? Entonces, siempre es bueno pues, recordarnos como ciudadanos que nuestra participación cívica o democrática pues, sí es esencial, ¿no? Y sí cuenta de alguna manera, ¿no? En México y en muchos lugares del mundo existe en la actualidad un desencanto democrático, ¿no? Y ese desencanto democrático es muy peligroso porque puede ser aprovechado precisamente pues por corrientes políticas con tendencias, no quiero decir totalitarias, pero con tendencias un poco arbitrarias o un poco impositivas, y entonces aprovecharse de ese desencanto en la medida en que no todos los sectores de la población están dispuestos a salir a votar y participar, etcétera. Entonces, sí es cierto que la existencia de un ejercicio como la revocación de mandato, pues de alguna u otra forma promueve la participación democrática del ciudadano. Es decir, obliga al ciudadano a cierto día de la semana, en nuestro caso los domingos, a levantarse, acudir a una casilla y emitir un voto, lo cual parecería una operación o una dinámica
muy sencilla, ¿no? Y muy cotidiana, pero la verdad es que no es así. Es decir, no estamos acostumbrados como ciudadanos a participar en los asuntos públicos de nuestro país. Y para muestra están todos los indicadores de porcentaje de participación ciudadana históricos, ¿no? En los que pues nunca se ha rebasado, digamos, el 60%, jamás, ¿no? Entonces uno pensaría, oye, qué fácil es ir, me levanto, voto y se acabó, ya puedo regresar y veo el fútbol o como con la familia o lo que sea. Bueno, nosotros podemos pensar así, pero el otro 40% de la lista nominal, es decir, millones y millones de mexicanas y mexicanos, pues al parecer no lo ven así, ¿no? O sea, no tienen el interés suficiente. La segunda ventaja es una de orden un poco más técnico, jurídico, constitucional, que es fomentar la rendición de cuentas durante el ejercicio del cargo. Si hay algo de lo que nos quejamos aquí en México y que es, digamos, un mal común que aqueja a los gobiernos latinoamericanos, es pues, que los gobernantes no nos rinden cuentas, ¿no? O sea, votamos por ellos, llegan al poder, llegan al cargo, ya sea un presidente municipal, ya sea un legislador, el presidente mismo, un senador, etcétera, ejercen el poder como se les da la gana, ¿no? Muchas veces de manera ilegal, o sin cumplir cabalmente con sus obligaciones, con sus atribuciones, etcétera, y el ciudadano se queda pues, chiflando en la loma, ¿no? Como suele decirle. Entonces, esta rendición de cuentas y esta transparencia, por así decirlo, pues obviamente es fundamental e imprescindible en cualquier democracia pues, que se precie de serlo o que pretenda consolidar una democracia sustancial, ¿no? No solamente procedimental, que es el hecho de que, oye, pues es que si organizo votaciones, entonces ya soy una democracia. No, más al rato entraré a detalle en este punto. Para una democracia sustancial es necesario que se observen otros requisitos, que es los que nos falta en México. Entonces, entre ellos, por supuesto, una rendición de cuentas robusta, adecuada, en donde el gobernante le enseñe al ciudadano qué hizo en su gestión o qué pretende hacer en su gestión o cómo va la gestión, no solo el qué, ¿no? Porque muchas veces se quedan en propuestas como yo voy a hacer tal, 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 ok, está muy bien. Mi pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, ¿con qué recursos? ¿De qué manera los vas a invertir? ¿Cuáles son tus estimados en tiempo? ¿Cómo esos proyectos que traes, cómo van a reactivar, no sé, la economía, o cómo van a mitigar la pobreza, o cómo van a mejorar la educación, o cómo van... Es decir, la rendición de cuentas sin duda es un elemento clave. Y también es innegable que una revocación de mandato, al menos en el plano teórico, pues puede llegar a fomentar la rendición de cuentas en el ejercicio del cargo del presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si sé que a la mitad de mi mandato van a volver a votar los ciudadanos para ver si me voy, es decir, si no acabo mi periodo porque no les gusta como gobierno, pues entonces más vale que me ponga pilas, que sea transparente, que sea honesto también, ¿no? O sea, porque una cosa es la transparencia y otra es que lo que se muestre sea la verdad, ¿no? Y de esa manera, pues, en la medida en que mayor rinda cuentas, pues más probabilidades tengo de que los ciudadanos no vayan a decidir revocarme el mandato que ellos mismos me otorgaron en las urnas 3 años atrás. El tercer argumento, ¿no? Sería que es un ejercicio que de cierto modo empodera a la ciudadanía como un conjunto, como un ente colectivo. Es decir, ya no se trata solamente de involucrar al ciudadano y de concientizar la importancia de su participación democrática, sino se trata de que los gobernantes, déjenme decirlo de esta manera coloquial, le teman a la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Es decir, no solo se trata ahora de que el ciudadano pues esté preocupado por cómo se va a desarrollar el gobierno y qué me van a hacer y tienen el uso de la fuerza, ¿no? Con todas las cuestiones penales, etcétera. No, también se trata ahora de que el gobierno o los servidores públicos sepan que hay una vigilancia ciudadana, ¿no? Sepan que hay como una especie como de control social, una auditoría de la sociedad de cómo estás desempeñándote en el cargo público en el que yo te puse y te puse para que me sirvieras a mí, ¿no? De ahí la palabra servidor público, que creo que lamentablemente, al menos en América Latina, se ha olvidado, ¿no? ¿De qué se trata? Se trata de eso, se trata de servir, ¿no? O sea, estás ahí para ayudar a mejorar la calidad de vida y digamos, la convivencia dentro de una comunidad determinada, ¿no? O específica.
Y entonces este empoderamiento del ente ciudadano, había un autor francés que le llamaba el cuarto poder, ¿no? Digo, hoy en día existen más de 4 poderes, ¿no? Por todos los poderes fácticos que existen, que los militares, que los medios de comunicación, que la iglesia. A lo largo de la humanidad se han ido sumando poderes, ¿no? Pero en ese entonces pues, estaba muy de moda la teoría, le estoy hablando del siglo quizá XVI. Está muy de moda la teoría de la división de poderes, ¿no? Ejecutivo, judicial, legislativo, unos hacen las leyes, otros las ejecutan y otros vigilan vigilan el incumplimiento de las normas y restituyen el estado regular de las cosas, ¿no? Entonces, este autor decía, existe un cuarto poder que tiene que ser la sociedad. Es decir, si no ejercemos un control social auténtico, con presencia, es difícil que los servidores públicos tengan incentivos, ¿no? Pues para ajustarse a las conductas legales y para ajustarse a su mandato, ¿no? Al contenido esencial de su mandato, ¿no? Que es hacer que las cosas funcionen, ¿no? ¿Por qué? Porque están manejando recursos públicos, porque tienen en sus atribuciones pues, responsabilidades muy importantes para el desarrollo de la comunidad en su conjunto, etcétera. Entonces, al margen de que existan más, que seguramente existen, me parece que estos 3 argumentos resumen en buena medida lo que al menos yo he alcanzado a escuchar en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en los periódicos, etcétera, de por qué sí salir a votar el 10 de abril en el ejercicio de la revocación de mandato, ¿no? Por ahí escuchaba, por ejemplo, a un senador del PAN, que insisto, todas las opiniones son muy válidas y me parece que está bien que lo haya dicho, ¿no? Decía, a ver, si la Constitución te otorga un instrumento legal, constitucional, para ir y dar tu opinión sobre cómo va el gobierno, pues, ¿por qué no salir a ejercerlo, ¿no? ¿Por qué no salir a utilizar esa herramienta, ¿no? Hay veces que la Constitución no nos da estas herramientas, entonces tenemos que salir en manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque no nos escucha el gobierno, por cualquier circunstancia de crisis social, política, económica, de violencia, por ejemplo, que hoy se vive en México, ¿no? Entonces, oye, no me da un instrumento, no me da un espacio comunicativo el gobierno para escucharme como ciudadano, entonces voy y, digamos, ejecuto una vía no institucional, ¿no? Como puede ser una manifestación. Entonces decía el senador, si tenemos una vía institucionalizada, pues creo que vale la pena ejercerla. Está bien. O sea, creo que es un argumento válido, que tiene también sus dobleces, diría yo, pero bueno, en un momento más pasaremos a ello. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario? Parece que no. Adelante, gracias. Yo. Sí, ahí Charlie Alfaro está levantando ahí la mano. Perdón, no lo vi. Adelante. No se supone que entró en vigor esto del mandato en el 2019, apenas entrando él, y entonces no es válido hasta el siguiente sexenio. Sí. La figura de revocación de mandato se introdujo en el sistema constitucional mexicano efectivamente muy recientemente. Es decir, ya estando él, Andrés Manuel, en el poder. De hecho, él pues, hizo una propuesta, una iniciativa, ¿no? Al final no fue la que se aprobó una que venía más bien del Congreso. Sin embargo, no hay una norma transitoria o una regla en el proyecto de ley que después se convirtió en ley, ni en la Constitución, porque se tuvo que reformar la Constitución, modificar la Constitución. No hay ninguna norma que indicara que no se permitiera el despliegue de este ejercicio de revocación de mandato hasta el siguiente sexenio. Entiendo tu pregunta porque sería lo lógico, ¿no? Es decir, por sentido común uno diría, oye, si yo estoy ocupando la titularidad del Poder Ejecutivo y creo una figura o trato de introducir una figura de esta naturaleza, pues al menos que no sea expresamente para beneficiarme, sino que sea a partir del siguiente sexenio si mis intenciones son puras, por así decirlo, ¿no? Como para mejorar la democracia en México, etcétera. Sin embargo, en el plano teórico podría darte la razón, sin embargo, en el plano práctico,
yo no advierto ninguna norma de la ley o la Constitución que impida que este año se celebre la revocación de mandato. Quizá haya intenciones ocultas, no lo niego, quizá no lo sé. Sin embargo, no hay un instrumento, digamos, legal con el cual argumentar en ese sentido, ¿no? Entonces... Te hago la pregunta porque esa me la dijo un juez, ¿eh? Mira, salvo que existe una norma transitoria que yo no haya leído, que digo, puede suceder, no he visto, digamos, de la porción constitucional que se modificó, no hay ninguna restricción en cuanto a en qué ejercicio se puede llevar a cabo. Y te lo comento porque ha habido demasiadas oportunidades para que se impugnara esta situación, ¿no? Desde que el INE, bueno, primero las acciones de inconstitucionalidad, donde la Suprema Corte conoció de esta ley, y no recuerdo haber leído ningún como concepto de impugnación vinculado con esta situación que comentas, y el INE en cada una de las etapas que iba aprobando, pues cualquier asociación o partido político pudo haber impugnado y hecho valer esta cuestión, y la verdad es que no sucedió así. Si existe la norma, pues sí estaríamos en un incumplimiento grave. Sin embargo, yo la verdad, te soy honesto, no conozco esa norma. O sea, esa norma transitoria, ¿no? Que son estas reglitas que ponen al final de las leyes para saber cuándo entra en vigor tales disposiciones o cuándo se aplica y cuándo no aplica. ¿Alguien más tiene alguna duda o puedo continuar? Adelante. Continúo entonces. Aquí hay algunos argumentos en contra, ¿no? Que me parece que una vez más como que sintetizan las posturas, pues que argumentan que no conviene, que no es conveniente salir a votar el 10 de abril, ¿no? El primero es que el efecto sería inútil, ¿no? Bueno, primero precisar, la ley de revocación de mandato indica que para que los efectos sean vinculantes se debe dar por lo menos una participación del 40% de la lista nominal de electores. La lista nominal de electores debe de andar por ahí, por casi los 90 millones de mexicanos. De hecho, haciendo el cálculo, se necesitaría la participación como más o menos aproximado 37 millones de mexicanos. Es decir, si 37 millones de mexicanos o más participan y gana el no, entonces sí tendría un efecto vinculante y por lo tanto Andrés Manuel dejaría de ser presidente de México. Es un umbral elevado, honestamente, pero bueno, ahorita entramos a la crítica del umbral elevado. Lo primero que quiero hacer referencia es que el efecto sería inútil para quienes están inconformes con la actual administración pública, ¿no? Que debe haber, digo, de los dos bandos, ¿no? Puede estar conforme o inconforme. ¿Por qué decimos que el efecto es inútil? Porque aun cuando se lograra la participación del 40% de la lista nominal que exige la ley, la consecuencia sería que Morena seguiría gobernando. ¿Por qué? Porque la ley indica que si efectivamente le revocamos el mandato a nuestro señor presidente, entonces es el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Congreso, Sergio Gutiérrez Luna, quien fue representante de Morena ante el INE hasta hace poco, es él quien va a asumir ese vacío de poder, digamos, por los siguientes, no recuerdo si son 30 o 60 días, honestamente, mientras el Congreso se erige en colegio electoral y selecciona al presidente sustituto que acabaría el periodo de Andrés Manuel. De tal forma que, haciendo números, digamos, siendo pragmáticos, pues podemos observar que Morena tiene la mayoría, no calificada, pero sí absoluta, es decir, la mitad más uno, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, con 315 votos, prácticamente, Morena podría designar al nuevo presidente. Entonces, por 30 o 60 días tendríamos a Sergio Gutiérrez Luna, quien es actual presidente de la Cámara de Diputados y quien es morenista, y el Congreso elegiría a un nuevo presidente. Y en el Congreso tenemos una mayoría en la facción morenista. En consecuencia, digamos, quienes salgan a votar esperanzados con que Morena va a dejar de gobernar porque se logra esta participación del 40% de la lista nominal y gane el no, pues la noticia es que tampoco cambiaría mucho, ¿no? En términos prácticos, ¿no?
digo, puede haber buenas noticias, puede haber ventajas en que ya no sea Andrés Manuel quienes no estén de acuerdo con su administración, insisto. Sin embargo, la fuerza política dominante seguirá siendo Morena. Jurídicamente hablando, eso es un hecho, ¿no? Entonces, dada la conformación de la Cámara de Diputados que se dio en el 2021, con todo y que no le fue tan bien, es decir, hubo más equilibrio, aún así alcanza para una mayoría absoluta, que la mayoría absoluta es la mitad más uno, ¿no? Mayoría calificada es ya 3/4 de la votación, de los presentes, etc. Pero aquí en este caso solo se exige la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. O sea, más o menos 315 legisladores, juntando diputados y senadores. El segundo argumento en contra es que, bueno, más bien el tercero, el segundo ya lo mencioné, ¿no? Es que el Congreso es controlado por Morena, en consecuencia elegiría el nuevo presidente. El tercer argumento es que el recorte presupuestal que sufrió el INE, ¿no? Provocó que únicamente pudiera instalar 57,677 casillas, que suenan a muchas, pero para un país tan grande como México, la verdad es que no lo son. Es decir, representan más o menos un tercio, más o menos, de las casillas que se instalan para la votación para presidente. Y esto provoca que no sea tan fácil ir a votar, digamos, ¿no? La casilla no nos va a quedar tan cerca como antes, ¿no? Y esta situación, que haya tan pocas casillas, pues va a provocar también que haya una concentración importante, ¿no? Pues suele pasar, no es legal, pero suele pasar, digamos, de proselitismo, ¿no? Porque el INE no va a poder tener como tanto control, ¿no? Como antes tenía por el mismo recorte de presupuesto. Cuando el INE tiene más presupuesto, manda observadores electorales, manda 5 funcionarios de casilla, manda, bueno, hasta de otros países vienen, ¿no? Manda coordinadores, entonces tienen un control sobre que todo el ejercicio se desarrolle con cierta legalidad, ¿no? En cuanto a, digamos, la autenticidad de las boletas, en cuanto, etcétera, ¿no? O sea, todos los candados que nuestra legislación electoral tiene, que la verdad son muy eficientes, pero sí dependen de una vigilancia durante el día de la votación en las casillas. Entonces, este recorte presupuestal del INE, pues provoca que, aunque sean pocas casillas, no se tiene la capacidad humana, digamos, el manpower suficiente para vigilar que sea auténtico el ejercicio, que sea genuinamente democrático. Entonces, por ahí también pueden surgir, pues, algunas dudas, ¿no? Para llevar a cabo un ejercicio verdaderamente democrático en México, y lamentablemente, ¿no? Por las historias de trampas que se vivieron en este país, pues se necesita mucho dinero. O sea, es cierto que nuestra democracia es muy cara, es la democracia más cara del mundo, ¿no? Y eso, pues no siempre es bueno, es decir, no creo que sea lo deseable, desde luego, pero bueno, creo que ahorita nuestra democracia está en un estado como adolescente, y los adolescentes necesitan muchas reglas y muchos límites. Y en ese sentido creo que todos los candados que cuestan dinero y que implemente el INE en este momento de nuestra historia política y democrática, creo, en mi opinión, en mi humilde opinión, son necesarios, ¿no? Mientras permea esta cultura democrática en la sociedad mexicana. El cuarto argumento es... ¿Perdón? Hay una pregunta por ahí de Ricardo Rodríguez. Sí, claro, con gusto. Buenas noches. Referente a esto del número de casillas, no es tendencioso que sean tan pocas, porque yo creo que muchas de esas casillas se van a orientar a zonas donde hay preferencia morenista y donde va a haber mucho más agitación morenista. Esto no puede dar un sesgo hacia una votación mucho más a favor de lo que se está buscando. Mira, el tema de la geografía electoral, ¿no? El INE suele ser muy cuidadoso en eso. La verdad, mira, te mentiría si te dijera que sé más o menos si existen o no sesgos de parte de la autoridad administrativa, ¿no? Pero lo que sí sé es que tienen un cálculo, al menos en las votaciones ordinarias, tienen un cálculo en relación con la densidad poblacional de cada sección electoral, y es así como deciden estratégicamente dónde va a estar cada casilla, cuidando que no exista un número de kilómetros entre una y otra, como para permitir el acceso fácil. No sé si esto va a ayudar o no, o sea, va a sesgar o no el resultado de la elección, pero yo supongo que el INE en este caso, aunque va a instalar menos casillas, también va a intentar hacer estos cálculos de
poner la casilla pues donde más población, donde más densidad poblacional haya. Ahora, sí puedo compartir tu argumento si pensamos que en las zonas de mayor densidad poblacional, pues sí generalmente hay una tendencia en la actualidad a apoyar a Morena, ¿no? Entonces, por ahí me parece un buen apunte, ¿no? Que puede ser que al ser menos casillas sí le ayude pues a la fuerza política dominante. No lo había pensado, es un buen apunte. El siguiente argumento es numérico, ¿no? Y este es uno de mis favoritos porque hace referencia a cuál es la probabilidad de que realmente se vaya Andrés Manuel López Obrador, o sea, de que realmente se revoque el mandato del titular del Ejecutivo, ¿no? Entonces, hagamos números. La participación más reciente en un ejercicio similar a este, que fue la consulta popular, fue del 7.11% de la lista nominal, lo cual es exageradamente bajo. Nada más para hacer una comparativa, en las elecciones del 2018 que se rompió un récord, pues casi le pegamos al 60% de participación, ¿no? Que fue inédito, fue insólito, la elección con mayor participación en la historia. Y en 2021, es decir, las elecciones intermedias donde solo elegimos diputados federales y algunas autoridades locales, muchas autoridades locales, pues sí decayó a menos del 50%, ¿no? Cerca del 50%. Entonces, el hecho de que en una consulta popular, que es un ejercicio, un mecanismo de participación democrática o de participación ciudadana distinto a una elección popular, solo haya habido 7.11 de la lista nominal, pues sí es preocupante porque se espera una participación similar. Yo creo que va a ser una participación superior al 7.11. ¿Por qué? Porque el gobierno ha hecho hasta lo imposible por promocionar este ejercicio, mucho más que la consulta popular. Pero no creo, honestamente, que se llegue ni siquiera a un 30% de la participación. O sea, en la mayoría de las elecciones intermedias, históricamente, se llega a un 30% de participación, ¿no? Y es de elección popular, me refiero a que se están renovando cargos importantes, como senadurías, como diputaciones federales, como gubernaturas, etcétera, ¿no? Y apenas 30-35% sale a votar, ¿no? Entonces, si la ley exige el 40%, como ya les comenté, y en la historia pues ha habido quizá 2 o 3 elecciones en México en las que se logra este 40%, pues sí veo complicado, la verdad, que se vaya a superar este umbral porcentual, ¿no? O que vaya a ser pues importante la afluencia, ¿no? de los votantes. Y también hay que tomar en cuenta que esto en Morena, hablando específicamente ya no de participación ciudadana en su conjunto de la lista nominal, sino de la base dura de votantes de Morena, ¿no? Que bueno, que en 2018 vimos que fue una aplanadora con 30 millones, es decir, fue una cosa histórica, ¿no? En 2021 bajó casi a la mitad, ¿no? Claro, se entiende, no estaba Andrés Manuel en la boleta y Andrés Manuel es el corazón del movimiento. De tal forma que esa base dura de votantes de Morena, aún con movilización, como sucedió en las elecciones de 2021, el año pasado, llegaron a 16 millones como máximo, ¿no? Y en su momento llegaron a 30 millones solo el voto duro de Morena, que fue histórico, que ni siquiera alcanzaría para alcanzar el 40%. Obviamente Morena, la base dura de Morena no va a votar por el sí, ¿no? O sea, por el revocar el mandato. Pero con estos datos numéricos lo que quiero decir es altamente improbable que tenga un efecto útil este ejercicio. Es decir, estoy seguro que los legisladores que hicieron la ley, ¿no? Que con mayoría morenista, hicieron números y pensaron en un umbral porcentual que fuera casi imposible de alcanzar. Está diseñado, el mecanismo está diseñado desde la ley para que no alcancen los votos, ¿no? No importa cuántos salgamos a votar para destituir a Andrés Manuel, ¿no? O sea, sería un hito histórico. No estoy diciendo que no se pueda, porque no me gusta hablar de imposibles, pero con este desencanto democrático y con esta apatía que se han mostrado en las elecciones, sí se ve complicado que una opción política, ¿no? Por ejemplo, el sí revocarle a Andrés Manuel el mandato, logre ganar porcentualmente y que se cumple el 40% de participación total. O sea, en todo caso, si se cumple el 40% de participación total, que lo veo muy descabellado,
sin duda alguna ganaría el no, o sea, el que no se le revoque el mandato a Andrés Manuel. ¿Por qué? Por la base dura de Morena, quien es el partido, perdón, que tiene la estructura electoral más fuerte en el país hasta el momento, ¿no? O sea, replicaron en términos prácticos la vieja escuela priista de tener una estructura territorial gigantesca en el país, es un aparato que funciona como reloj suizo, ¿no? Y de esa manera, pues, movilizan una cantidad importantísima de personas, ¿no? Entonces, si en el remoto caso que se llegue al 40%, sin duda ganaría que no se vaya Andrés Manuel. Y mi pronóstico es que no llegamos al 20% de participación. Ojalá me equivocara, pero no veo probable que lleguemos al 20% de participación de la lista nominal en un ejercicio en el que no están en juego cargos públicos y que no se ha hecho la promoción que se hace para cualquier elección de cargos populares, ¿no? Después tenemos otro argumento, ¿no? Que es que la pregunta y la promoción lamentablemente están sesgadas. Y esto no es una opinión personal, sino que está basado en incumplimientos reiterados a la ley, ¿no? Y determinado por tribunales, ¿no? Entonces, la pregunta es abiertamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque la pregunta tendría que abocarse exclusivamente a si quieres que se le revoque o no el mandato. No tendría por qué hacer referencia a si se quiere que se quede o no. Es su obligación constitucional quedarse porque el mandato popular que se obtuvo en 2018 fue para terminar su periodo completo de 6 años, ¿no? Entonces no hay posibilidad de cortar ese periodo antes de tiempo, a menos que obviamente se le revoque el mandato. Pero el punto es que la pregunta solo tendría que hacer referencia a ¿quieres revocar el mandato? Sí o no. No, ¿quieres revocar el mandato o prefieres que Andrés Manuel se quede? Esa partecita extra, la verdad es que sesga a la población, sesga a los votantes y es inconstitucional porque no va acorde con la figura de revocación de mandato. Después tenemos la promoción velada del gobierno, ¿no? Quienes han insistido hasta el cansancio en promocionar el ejercicio, cuando en la Constitución y en la ley claramente se prohíbe que el gobierno promocione un ejercicio que es netamente ciudadano. Entonces, desde las famosas mañaneras en donde diario promociona su ejercicio, hasta las manifestaciones en la Cámara de Diputados, las manifestaciones en el Senado, la utilización de perfiles públicos y de instituciones públicas que tendrían que tener una comunicación netamente institucional para promocionar los espectaculares que estas asociaciones civiles contrataron y que están por toda la ciudad. O sea, todo esto en realidad pues, es ilegal, ¿no? Nos podrá gustar o no cómo está el marco jurídico, podríamos debatir, oye, no está bien que se proscriba o que se prohíba esto, o sí está bien, no lo sé, pero hoy en día, como está el marco jurídico, es ilegal y es evidente que la promoción del gobierno pues no debería existir, ¿no? Y para acabarla, ¿no? Encima, este proselitismo, digamos que está distorsionando el sentido del ejercicio, porque ya no solo están promocionando en el sentido de, oye, vota porque no se le revoque, sino que el lenguaje que usan, la manera en que lo comunican es vota para ratificar a Andrés Manuel, ¿no? Y esto es un viejo truco que han utilizado varios gobiernos en Latinoamérica, ¿no? De manual de texto del Foro de Sao Paulo, en donde haces el experimento de la revocación de mandato metiéndole esta trampita de la ratificación para ver, pues, qué tal te responde la ciudadanía, o sea, qué tal te responde esa base dura, esa base sólida de votantes que te llevaron al poder, ¿no? Y entonces esta palabrita que le meten en todo el proselitismo que se ha hecho de, oye, vota para ratificar a Andrés Manuel, pues es otra vez abiertamente ilegal y es contrario a la naturaleza de una figura como la revocación de mandato. De manera que, a pregunta expresa, yo diría, sí está sesgado el ejercicio por la redacción de la pregunta y por toda la promoción prohibida y escondida que ha hecho el gobierno con un sentido que, digamos, distorsiona en realidad para el diseño original de la revocación de mandato. Y el último argumento, ya lo mencioné, se necesitarían 37 millones de ciudadanos para que los efectos fueran vinculantes y la improbabilidad de que eso suceda hace que salir a votar, pues de alguna manera legitime el ejercicio. Ahora, se vale tratar de legitimar el ejercicio, ¿no? O sea, si alguien, quien sea, en su fuero interno dice, oye, ¿sabes qué? A mí me late ejercer mi derecho,
tengo la posibilidad institucional, quiero ir y demostrarle o votar por mi preferencia, ya sea sí o no, o revocar o no revocar. Está perfecto. O sea, la verdad es que es un derecho constitucional y eso no podemos olvidar. O sea, no podemos recriminarle absolutamente a nadie que decida ir a votar porque está ejerciendo un derecho político electoral, ¿no? Y esa es la esencia, ¿no? Es la entraña de la democracia. Estos son simplemente argumentos pues, más pragmáticos, ¿no? Que analizan cómo se conformó la pregunta, cómo nació esta figura, hacemos análisis numéricos de, oye, jala, no jala, cuál es tu objetivo, ¿no? Al salir a votar. O sea, yo siempre he pensado, bueno, el voto tiene que tener un objetivo, ¿no? No es ejercer el derecho nada más porque sí, sino tú tienes que pensar cuál es el objetivo común o cuál es el objetivo conjunto de estas posturas o ideales o principios que te representan, ¿no? Y que tú decides elegir, oye, pues a mí me gusta este partido. Ah, no, pues a mí me gusta este otro porque me gustan sus postulados y sus principios y la manera en que se conducen. Ok, entonces el voto, el famoso voto útil, digamos, pues hay que conducirlo a un objetivo, no nada más de salir por cumplir, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, es que votar es una obligación. Sí es una obligación porque está contemplada así en la Constitución, pero la realidad es que es más un ejercicio racional, ¿no? En comunidad. Entonces va más allá de lo que diga una ley en el sentido de, oye, tienes el derecho. Yo tengo derecho a muchas cosas, pero no siempre ejerzo mis derechos, ¿no? O sea, yo tengo derecho a solicitar asilo diplomático en el extranjero si me pasa algo en un país, pero no estoy obligado a ejercer mi derecho. A veces volitivamente puedo ejercerlo o puedo decidir no ejercerlo también. O sea, el decidir no ejercer un derecho es parte del núcleo esencial de ese derecho, ¿no? Entonces, tengo el derecho a formar a mi familia, ¿no? A formar una familia, pero puedo decidir no hacerlo. O sea, no estás obligado a tener hijos, por ejemplo. Entonces, hay que distinguir ahí entre obligaciones ciudadanas y derechos ciudadanos. Creo que es delicada la línea. Entonces, nada más a manera de reflexión final, ¿no? Me parece que la pregunta que cada uno se tendría que hacer en el fuero interno es, ¿vale la pena legitimar el ejercicio democrático? ¿Sí o no? Y los bullets que ven ahí, la verdad es que son una opinión muy personal. Se pueden compartir o se pueden no compartir. Es decir, no estoy aquí para adoctrinar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Como mencioné, todas las opiniones son válidas y cada quien puede decidir ejercer o no su derecho. Pero estas son, digamos, mis conclusiones, ¿no? ¿Qué pasa si legitimamos este ejercicio, ¿no? Que pues ha tenido estos detalles que no huelen bien, honestamente, ¿no? O sea, ok, vas a organizar una revocación de mandato, pero ¿por qué no pones una pregunta que sea legal, que sea constitucional? Una pregunta que no genere dudas, ¿no? Sobre tus intenciones, ¿no? O ¿por qué no le das al INE el dinero suficiente que necesita para que pueda sufragar todos estos gastos que implican los mecanismos de protección y las garantías de que sea genuinamente, o sea, que el resultado esté protegido, ¿no? Y que sea auténtico, ¿no? La autenticidad del resultado. Así se llama en materia electoral, ¿no? Entonces, el precedente me parece peligroso. Si salimos todos a votar y legitimamos democráticamente, es decir, socialmente aceptamos el ejercicio, pues el precedente es peligroso porque entonces ya se dieron cuenta, ¿no? La fuerza política dominante en la actualidad, que pueden introducir trampitas y pueden introducir estos dobleces y estos detallitos en este tipo de ejercicios sin que los ciudadanos, uno, o nos demos cuenta, o dos, nos quejemos, o tres, digamos en términos llanos, pues que la compremos, ¿no? Que les compremos todas estas artimañas, ¿no? Y en ese sentido creo, en mi opinión, que se puede sentar un precedente peligroso para el futuro cercano. Puede argumentarse muchas cosas en contrario, pero digamos, esa es una de las conclusiones a las que me orilla como que el comportamiento del gobierno, ¿no? El proselitismo prohibido, creación de estas ACs escondidas que son netamente partidistas, ¿no? Que pretenden ser ciudadanas y en realidad pues es un disfraz, o sea, es una fachada que en realidad está operando el partido político atrás, etcétera. Después, la democracia formal versus sustancial es lo que mencionaba hace rato. La democracia sustancial implica consensos con las minorías, o sea, la democracia más que la imposición mayoritaria es más bien poner de acuerdo a las mayorías con las minorías para que estas mayorías no aplasten los derechos de las minorías, ¿no? Entonces, me parece que este ejercicio de revocación de mandato es una muestra más de que en México ya existe la democracia formal, pero ya tiene rato que en México existe la democracia formal. Si no existiera, pues Andrés Manuel nunca hubiera llegado al poder. Así de sencillo,
¿no? Entonces, esta democracia formal, que no es otra cosa que la previsión de procedimientos para convertir votos en cargos públicos, ¿no? Ya existe en México y no creo que sea necesario otra muestra, como lo pretende ser esta reducción de mandato, de talante democrática o de médula democrática en México. Insisto, sí tenemos una médula democrática, pero es formal o procedimental, todavía no sustancial. Y por el contrario, me parece que este ejercicio no abona a una verdadera democracia sustancial, ¿no? Es decir, a este verdadero diálogo, ¿no? En donde se lleguen a consensos y no se atropellen los derechos o los intereses de las minorías. Y por último, pues, me parece que es inevitable preguntarse si estos 1.600 millones de pesos que se van a gastar en este ejercicio, insisto, nuestra democracia es cara, somos un país grande, sobrepoblado, etcétera, pues no pudieran servir para paliar o para atender algunas otras necesidades actuales en México, ¿no? Que son muchas: educación, salud, infraestructura, empleo. Digamos, sobra que las mencione porque todos aquí las conocemos. Entonces, me parece que estos fondos pudieron haberse destinado, pues, a otras finalidades más apremiantes en el país, que pues, dar un golpe sobre la mesa para ganar aún más legitimidad democrática. Con el 2018 el actual presidente ya mostró su legitimidad democrática, al menos en el aspecto formal, como menciono, ¿no? Entonces ahí sí ya es una cuestión como de administración de los recursos públicos, pero en mi opinión hay otras necesidades actuales en México que merecían ese fondeo en vez de un ejercicio que a mi gusto no va a tener ningún efecto práctico ni benéfico para nuestra democracia. Y con eso termino, con eso cierro mi exposición. Creo que habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier comentario, observación. Gracias a ti, Chema. Sí, efectivamente vamos a preguntas y respuestas. Tenemos un poquito el tiempo encima. Por aquí, alguien ya levantó la mano. Juan Manuel García y Ricardo Rodríguez. Vamos en ese orden, por favor. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, claro. Ok. Mira, yo soy por la idea de votar y manifestar que estoy en contra de la forma en que se lleva la política. La pregunta interesante aquí es, ¿cuál fórmula, qué acción ciudadana es la que protege al INE? Y sabemos muy claro que Andrés Manuel quiere tronarse al INE y llevar las elecciones y la vigilancia al gobierno federal, a Secretaría de Gobernación, como fue hasta el 88. ¿Cuál de las acciones protege más al Instituto Nacional Electoral? Es una buena pregunta. Mira, tuve la oportunidad, por azares del destino, de platicar con una consejera del INE, cuyo nombre no voy a mencionar, en donde salió el tema, ¿no? De, oye, todo el tema de la revocación, el recorte presupuestal, bla, bla, bla. Y ella me dijo algo que me clarificó mucho, ¿no? Me dijo, mira, yo creo que Andrés Manuel quiere que fracasemos sí o sí y que nosotros no tenemos oportunidad, nosotros como INE, institucionalmente, no tenemos oportunidad de ganar. O sea, es un perder-perder para nosotros, porque nos quita lana y entonces, si la organizamos mal gracias a esa falta de lana, pues entonces el presidente nos acusa de que somos antidemocráticos, de que no queremos, digamos, fomentar la participación ciudadana, de que la mafia del poder, de que les da miedo la aprobación popular que tiene, etcétera, ¿no? Y dice, y aun cuando la logremos ejecutar bien con todo y las carencias económicas, dice, mismo argumento, creo que la participación va a ser bastante baja y entonces el presidente la acusación va a ser, el INE no le importó, no le dio difusión, no promocionó lo suficiente, no le interesa la democracia, no le importa que tus ciudadanos salgas y ejerzas tu derecho a votar y decidas las cosas públicas. ¿Me explico? Entonces, ella nos decía, yo estoy convencida de que es una trampa y que es un perder-perder para el INE como institución. Entonces, respondiendo a tu pregunta es, ¿qué protege más al INE? Creo que ninguna de las dos, ya sea ir a votar o no votar, lo protege. Entonces, si tu convicción es salir y votar, adelante, sal y vota. Y bueno, esperemos que el INE salga lo mejor parado posible, ¿no?
Gracias. Ricardo Rodríguez. Gracias. Mi pregunta iba un poco hacia el mismo tema. De la parte de votar o no votar, ¿cuál es la franca recomendación? Definitivamente, proteger al INE, estoy de acuerdo contigo, Josema, que es una cuestión de institución que se tiene que proteger sola, que tiene que buscar un candado para salir adelante, un salvavidas para salir a flote, porque me queda clarísimo que esto es perdiendo gana y ganando pierde Andrés Manuel. ¿Qué recomendación social podemos hacer? ¿Ir a hacer el caldo gordo, a votar, o no hacer el caldo gordo, quedarnos sin votar para esta abstinencia que se note realmente? Sé que hay mucha apatía social y mucha apatía social de la clase media y media alta, pero ¿qué es la recomendación final? ¿Qué es el punto real? ¿Votamos o no votamos? Tú como experto en el tema. Yo personalmente no quiero legitimar el ejercicio. Es decir, no quiero darle legitimidad democracia y legitimidad social. Porque creo firmemente que los números no van a dar y al ir al participar, digamos, es prestarle atención al show que quiera armar Morena y que quiera armar el presidente, de tal forma que el presidente le pueda decir al INE justamente como ves, o sea, te dije que mi ejercicio ciudadano, que la revocación de mandato era importante y tú rejego con que no querías organizarla, con que no había dinero, todavía me dijiste que era poco dinero, bla, 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 y ves, con el poco dinero que te di, salió perfecto, y ves, con el poco dinero que te di, los ciudadanos fueron y quisieron ratificarme, casi, casi, porque esa es la narrativa, ¿no? Entonces, con toda la narrativa que ha construido, yo preferiría no legitimar el ejercicio, caray, desde el punto de vista social. Pero insisto, cada quien tiene derecho a ejercer su voto o no ejercerlo. Es decir, no me atrevería como a imponer mi opinión. No lo estás imponiendo y te agradezco mucho porque sí es una parte interesante de una persona que conoce el tema, que ha podido hablar con gente del INE, que puede dar esta plática. Su opinión creo que es bastante fuerte. Gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta o comentario? Creo que por ahí Juan Manuel García levantó la mano, ¿no? ¿O ya preguntó? Creo que es la que ya tenía levantada, pero no sé si hay otra. Jesús Ramos ahorita levantó la mano. Sí, pero sí es una nueva pregunta. Bueno, pues venga, arráncate y luego a Jesús. Sí, mira, a mí lo que me preocupa de que masivamente se está haciendo la gran propaganda de no votar y que nadie vote por el que se vaya, es la voz de legitimidad que se va a decir en sus mañaneras y ante el mundo, ¿no? Si ahorita cuando el Parlamento Europeo se atrevió a hacerle un señalamiento, y él llegó y manifestó de que tiene una aprobación del 66%, imagínate si nadie de los que están en contra lo manifiesta, entonces va a decir, bueno, 97% de los que fueron a votar están a favor, pero votaron un poquito. Sí, pero es el 97%. 9 y 10. Claro. Sí, te entiendo. La preocupación es que en la narrativa él maneja solo porcentajes, pero no números reales de cuántos salieron a votar, ¿no? Esa es la preocupación, porque como bien dices, si solo sale a votar su base dura, ¿no? Y aunque solo sean, no sé, de los 30 millones que salgan a votar 7 millones o 10 millones, ¿no? Entonces va a decir, oye, pero mira, de esos 10 millones, no va a decir de esos 10 millones, ¿no? Va a decir de todos los que votaron, como si hubieran votado los 90 y tantos que hay en la lista nominal, el 98% no quiere que me vaya, ¿no? Y entonces, claro, el discurso es muy atractivo para él, ¿no? Sin embargo, creo que si le seguimos el juego y si salimos a votar todos, entonces le damos un elemento más para su discurso, porque entonces va a decir, no solo el 60%, porque nosotros vamos a equilibrar el porcentaje, ¿no? Entonces no va a ser el 90%, pero no solo el 60% me aprueba, sino que participó el 30% de la lista nominal, o sea, como en una elección intermedia. Eso significa que si hoy volviera a competir como presidente, pues hubiera ganado con el 60% ahora. ¿Me explico? O sea, si nosotros le agregamos el ingrediente
de no solo en términos porcentuales, sino en términos numéricos, duros, reales, cuántos salieron a votar, es decir, el porcentaje no de votos por el sí o no, sino el porcentaje de la lista nominal, que es realmente lo importante y donde se ve realmente el apoyo, ahí sí creo que se fortalecería, digamos, muy, muy duro para las elecciones que vienen, ¿no? Entonces, digamos, creo que tiene razón en el sentido de que él va a usar la narrativa del porcentaje alto de aprobación. Sin embargo, creo que ese riesgo siempre está, ¿no? Porque todas las encuestas, pues a veces están maquilladas, ¿no? Y entonces puede salir todas las mañaneras a decir, y ya subí un punto más de aprobación, y un punto más, y un punto más, y un punto más. Pero nunca me estás diciendo, nunca me estás probando fehacientemente, digamos, de qué universo de votantes o de encuestados me estás hablando, ¿no? O sea, yo siempre veo esas encuestas y digo, bueno, pues ¿a cuántos le marcaron por teléfono? ¿A 1000 personas? Y si 999 eran de la misma colonia y dijeron que sí, pues claro, tienes el 99.9% de aprobación. O sea, es tramposo el argumento. Es preocupante la narrativa y cómo lo utiliza, sí, sí es preocupante. Sin embargo, creo que si nosotros le sumamos la participación robusta de la lista nominal, creo que puede ser aún más peligroso, en mi opinión. Gracias. Si están de acuerdo que sea la última pregunta, Jesús Ramos, que ya habías levantado la mano. Gracias. Gracias, Gerardo. Realmente muy buena tu plática, Chema, excelente. Agradecerte el tiempo que le dedicaste a preparar esto que te sale muy natural. Y efectivamente yo también pienso que el ejercicio está totalmente sesgado, que tú lo mencionaste. Y el hecho mismo de participar es validar todo el sesgo que tuvo tanto la iniciativa, la pregunta, la corte, y entonces estás validando una narrativa que va exactamente en contra de lo que realmente sería un ejercicio auténtico de revocación de mandato. Ellos lo están manejando como ratificación y eso yo creo que tiene implicaciones todavía mayores a mediano plazo en 1000 maromas que pueda hacer para decir fui ratificado. Claro, claro. Bueno, ese es el riesgo más preocupante, ¿no? Más agudo, en el que traduzca toda su narrativa a no ya una no revocación, sino una ratificación, que pareciera que muchas personas piensan que es lo mismo, pero como bien dices, son cosas completamente distintas, ¿no? O sea, el problema es que en la comunicación social y política y en toda la propaganda que se ha hecho, pues han tratado de equiparar la no revocación con la ratificación. Y sí es grave porque, como bien dices, tiene implicaciones a futuro pues muy riesgosas para la democracia en México, ¿no? Que Exacto. Lamentablemente algunas democracias en Latinoamérica suelen autodestruirse, ¿no? Así le llaman, paradoja democrática, ¿no? Entonces, esperemos que no sea el caso. Esperemos. Pues muchas gracias, Chema, José María Alcocer, gracias a todos por su participación y bueno, pues espero que haya sido de utilidad para todos y que tomemos la mejor decisión todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos la semana que entra. Gracias, buenas noches. Que tengan muy buena